Buenos días, mi nombre es Víctor Javier Madera Páez, estudiante del UNAC. Pertenezco al curso de cálculo multivariado del grupo 51. En esta oportunidad estaré haciendo una explicación sobre el grupo de ejercicios 4, el punto C, relacionados a máximos y mínimos. Ejercicios definidos según la orientación del tutor. Dice el ejercicio: identificar los extremos de la función reconociendo su forma dada o su forma después de completar cuadrados. Verificar los resultados empleando derivadas parciales para localizar los puntos críticos y probar si son extremos relativos. El punto C, nuestra función definida en x y y, es igual a 5x2 más 5y al cuadrado más 20x menos y más 40. Como punto opcional graficamos nuestra función en GeoGebra, identificando o teniendo la siguiente imagen, un poco parabólica. Iniciamos entonces completando los cuadrados de nuestra función. Presentamos nuevamente nuestra expresión, pero de forma organizada, reuniendo por un lado las partes de la variable x, por otra parte nuestra variable y por último nuestro término independiente. Realizamos la completación de cuadrados por diferentes en base a cada variable. 5x cuadrado más 20x. Inicialmente factorizamos este término extrayendo el 5, el cual es el factor multiplicante de estos, quedando 5 multiplicando x cuadrado más 4x. Teniendo esta pequeña expresión, ya podemos realizar en la completación de cuadrados. Entonces hacemos el proceso tradicional para completarlo. X cuadrado más 4x, a esta 4x lo dividimos entre 2 y lo elevamos entre 2. 4 entre 2, 2, elevado al cuadrado, 2 por 2 son 4. Para equilibrar la ecuación, también se le pone, tanto de izquierda a derecha, su menos 4, su mismo término hallado. Teniendo esta parte que está en rojo, podemos entonces hacer la completación de cuadrados, que nos queda x más 2 elevado al cuadrado. Sin diferir de la fórmula, el término multiplicativo 5 menos 4. Entonces nuestro término que está por fuera de la expresión, pasamos entonces a multiplicar cada término que está dentro de la ecuación. 5 por x más 2 al cuadrado, que es igual a 5x más 2 al cuadrado menos 5 por 4, 20. Aquí tenemos nuestro término ya hecho. Por otro lado tenemos a nuestra variable y, en cual realizamos el mismo proceso factorizando. Luego de factorizarlo, podemos entonces nuestro 2y dividirlo entre 2 y luego llevarlo a la exponencial al cuadrado, el cual en ambos casos nos da 1. Equilibramos nuestra ecuación, nuestra ecuación, y en este punto podremos ya realizar la completación de cuadrados. Y menos 1 entre paréntesis elevado al cuadrado, sabiendo de que 5, nuestro término factorizado, está multiplicando tanto esta expresión como nuestro menos 1. Hacemos la multiplicación, nos queda 5 multiplicando a y menos 1 al cuadrado menos 5 por 1, 5 negativo. Volvemos a reunir nuestra expresión junto con la completación de cuadrada ya hecha. Presentamos o sumamos y restamos los términos independientes, el cual nos da más 15, y entonces tenemos que nuestra función para 5x más 2 al cuadrado es mayor o igual a 0 y que nuestra siguiente variable 5y menos 1 también es mayor o igual a 0. Por tanto, tenemos que la sumatoria de estas dos variables es mayor o igual a 0. Definimos entonces nuestra función resultante, 5x más 2, y le anexamos nuestra parte independiente, la cual no se la había anexado, pero se le anexa para ambos lados de la expresión o de la ecuación, teniendo entonces que nuestra función de x y es mayor o igual a 15. Teniendo esto definido, procedemos a hallar nuestro punto crítico.
haciendo uso de las derivadas parciales, de la primera derivada parcial. Traemos nuevamente nuestra fórmula original y realizamos primero la derivada parcial con respecto a x, sabiendo de que su variable o la variable y inmersa en la ecuación original se trata como una constante. Entonces tenemos la derivada de 5x al cuadrado, elevamos o bajamos nuestro 2, multiplica 5, son 10x, y a nuestra parte exponencial se le resta 1. Entonces nos queda 10x. Seguido tenemos 5y al cuadrado. Como y es definido como una constante, sabemos que la derivada de toda constante es 0, entonces no colocamos nada, más 20x. La derivada de 20x sabemos que es 20, eliminando nuestra parte o nuestra variable. Y toda esta parte aquí, como no hay una variable x ahí inmersa, entonces se conoce que todo es una constante y por tanto es igual a 0 su derivada. Seguimos derivando con respecto a y. La primera derivada parcial con respecto a y sabemos que nuestro punto o que la variable x se considera ahora una constante. 5x cuadrado constante que equivale a 0. 5y al cuadrado es igual a 2 por 5 que es 10y y su exponencial se le resta 1. Entonces tenemos 10y. Siguiente tenemos 20x, es constante, 0 menos 10y, cuya derivada es menos 10. Y por último tenemos el más 40, cuya derivada es 0. Tenemos entonces por una parte nuestra primera derivada parcial para ambos términos. Igualamos nuestras funciones a 0 para así poder despejar sus variables. Nuestra primera OLR con respecto a x la igualamos a 0 y hacemos el despeje. Tenemos entonces que 10x es igual a menos 20, porque el 20 estaba sumando, lo pasamos del otro lado restando. Tenemos entonces x igual a menos 20 entre 10, el cual nos da menos 2. Despejamos con respecto a y. Tenemos entonces que 10y es igual a 10 positivo. Y luego despejamos el término de la y. Y es igual a 10 entre 10, que es igual a 1. Entonces en este punto ya encontramos nuestro punto crítico, que equivale para el punto x, menos 2, y para el punto y, 1. Entonces ahora presentamos la prueba de las segundas derivadas parciales, con el fin de hallar después nuestra parte diferencial o el discriminante. Trajemos a memoria, como ya conocemos nuestra primera derivada parcial de ambas variables, la traemos a memoria nuevamente. La primera derivada parcial con respecto a x es esta, y procedemos entonces a aplicarle la segunda derivada parcial. En este término sabemos que 10x, su derivada es 10, y que de esta constante es 0, por lo tanto tenemos que su segunda derivada parcial es 10. En cuanto a f sub y, su derivada parcial, traemos a memoria su primera derivada, volvemos a derivar. Aquí me había equivocado un momentico, aquí era y. Bueno, la derivada de 10y es igual a 10, y la derivada también de una constante es 0. Por tanto tenemos como resultado 10 para ambas expresiones. Presentamos también la derivada cruzada o derivada parcial, el cual consiste que en la primera derivada de f sub x vamos a derivar no x sino y. Y como sabemos que en esta expresión no hay y, todo esto se considera constante, por lo tanto es 0. Y eso tiene que dar el mismo resultado que derivando x en la primera derivada parcial de y. Como no hay x en la expresión, conocemos que todo esto es una constante. Por lo tanto, tenemos que, en cuanto a la derivada parcial mixta cruzada, su resultado es 0. Tenemos entonces que la segunda derivada parcial de tanto x como y es igual a 10 y que este valor está por encima o es superior a 0. Esto lo vamos a tener en cuenta un poquito más adelante, del por qué se utiliza este tipo de asignación o clasificación con respecto a 0. Por último, calculamos el diferencial de xy, de la función xy. Hacemos uso de la siguiente fórmula del discriminante diferencial, el cual se emplea en forma de matrices, multiplicando en x la segunda derivada parcial de x por la segunda derivada parcial de y,
menos la segunda menos la derivada parcial cruzada al cuadrado. Reemplazamos los términos que llamamos allá, derivada parcial de segunda derivada parcial de x, el 10, la segunda derivada parcial de y, 10, menos la derivada cruzada mixta al cuadrado, que puede ser. Multiplicamos y tenemos 10 por 10, 100, y este término es mayor o igual a 0. Entonces, ahora definimos, en base a la siguiente tabla extraída de la web conference, su mínimo relativo o su máximo relativo. Entonces, ellas establecen de que si el diferencial AB es mayor a 0, como nosotros tenemos que es mayor a 0, y a su vez que si la segunda derivada parcial de x es mayor a 0, el cual es también correcto, 10, entonces tenemos que es un mínimo relativo. Llegando a este punto, sabemos entonces que la función menos 2 o que el punto crítico menos 2, 1 es un mínimo relativo. Y eso es todo. Muchísimas gracias.